todos, bienvenidos a una clase más en el preuniversitario Henry Ford. En esta ocasión vamos a revisar una clase de razonamiento verbal para la preparación de ingreso a la Universidad Central del Ecuador. Espero lo disfrutes y bienvenido a esta nueva clase. Ok, vamos a iniciar con sinonimia y antonimia, un tema muy básico que nos va a ayudar a desarrollar y entender otros temas afines para ir afinando, valga la redundancia, nuestras habilidades con otros temas de razonamiento verbal. Entonces, vamos primero con los sinónimos. ¿Qué es lo que entendemos como sinónimo? Es aquella palabra o aquellas palabras que tienen un significado igual o parecido. ¿Para qué nos sirven? Generalmente para evitar cacofonías. Como su nombre lo dice, como su palabra lo dice, y supongo que ya deben estar imaginando, tienen mucha razón, cacofonía viene justamente de lo mal que se puede escuchar la repetición constante de una palabra. Y por ende, se va a convertir, mejor dicho, en un ruido para nuestros oídos. O en el caso de la lectura, estorbará muchísimo. Entonces, lo que hacemos es evitar la redundancia o la repetición. Y a su vez esto nos ayudará a generar una variedad a que de alguna manera puedas expresarte con otra terminología y poder lucirte en cualquiera de los momentos que te sean posibles. Por ejemplo, si tienes un amigo que está flaco, ojeroso y sin ilusiones, no le digas así, dile mucho más rimbombante y dile, amigo, te ves taciturno, circunspecto, no filacto. Ah, suena diferente, ¿eh? Entonces, así nos ayudan los sinónimos. Vamos ahora a ver su clasificación. Par datos antes de iniciar. Primero, siempre que encuentres, o mejor dicho, en el caso de razonamiento verbal, cada que se vea una nueva clase, es aconsejable que tengas un diccionario a la mano, ya sea físico o virtual. Puedes descargarte el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, totalmente gratuito, en cualquier dispositivo. O a su vez, también, si tienes la costumbre de anotar el vocabulario que para ti sea novedoso, nuevo, y tratar de ingresarlo en tu diario vivir. Así vas a poder ayudarte a tanto como nutrir tu léxico, como para comenzar a entender los significados de las palabras y poder trabajar mucho mejor estos temas. Entonces, otro punto necesario a trabajar. Las clasificaciones que veremos aquí son solo una guía para que tú, dependiendo tu razonamiento, puedas ubicar mejor los sinónimos. Más no es que en la prueba directamente te va a tomar, dígame la clasificación o identifique qué clasificación de sinónimos existen. No, es simplemente como una herramienta. ¿Ok? Entonces, ahora sí, vamos con el primer tipo, el absoluto total. Este sinónimo, como su nombre lo dice, es aquel que es exactamente igual. Son dos palabras que significan lo mismo, no hay a dónde perderse, no hay ramas, ¿ok? Por ejemplo, si hablamos de odontólogo, hablamos de un dentista. Ambos, profesional que se dedica a cuidar nuestros dientes, ¿no es cierto? Esposos y cónyuges, igual, exactamente lo mismo. Dos personas que establecieron un contrato matrimonial. Vamos ahora con el sinónimo parcial. Como su nombre lo dice, solo tendrá una proximidad, o será afín, o tendrá alguna relación entre ellos. Por ejemplo, si hablamos de alegría, podemos decir que el sinónimo es bienestar, porque la alegría puede darte bienestar, el bienestar puede darte, ¿ok? Por ende, como estamos hablando de afinidad y proximidad, esta sí podría cambiar tranquilamente. Podríamos decir alegría, salud, ¿ya? Podemos hablar también de claridad y precisión. Lo mismo, si tienes claridad, posiblemente sea por una precisión, porque hay precisión, o porque algo es conciso, o porque algo es muy exacto, ¿ok? Vamos con el tercero. Estamos hablando del sinónimo contextual. Como su nombre lo dice, se va a referir al uso o temática en donde está ubicada la palabra. Esta es una de las más importantes porque, aunque ya vamos a profundizar un poquito después,
Hay ciertas palabras que, como ustedes saben, tienen muchos significados y dependiendo de cómo estén estructuradas en una oración, van a cambiar. Entonces esto es muy importante. Vamos a ver un ejemplo. Angelina es una muñeca. La palabra en este caso que vamos a buscar el sinónimo es muñeca. Divaguemos un poco en las opciones que tenemos también. Puede ser la parte entre nuestra mano y nuestro brazo, ¿no es cierto? Puede ser un juguete, puede ser un halago, piropo, ¿no es cierto? Entonces, vamos a usar dos definiciones de este caso. El primero que vamos a sustituir, como si fuera un objeto. Angelina es un juguete. Y la segunda opción, vamos a hablar del piropo. Angelina es una hermosura. Ahí estamos usando un sinónimo contextual. Ok, vamos ahora con ejercicio. Primer ejercicio. Encuentra la palabra que más se asemeja al significado del concepto resaltado en mayúsculas. Cabe recalcar que no siempre te dicen busque el sinónimo. Tienes que estar muy pendiente de estas pequeñas palabras muy exactas que también quiere decir que busques el sinónimo. Por ejemplo, en este caso, asemeja. El enunciado dice, se basó en su prolongación. Estamos buscando el sinónimo de prolongación. Opciones. Extensión, modificación, admiración o aceptación. Pensemos un poco. Prolongar, longar, largo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué será largo? ¿La aceptación es larga? Sí, pero no es determinante, ¿no? Admiración no quiere decir algo largo. Modificación puede ser prueba desde otra índole, mientras que extensión sería nuestra respuesta correcta. Porque esta sí se refiere a algo extenso, justamente como son algo largo. Vamos con la siguiente. Encuentra el sinónimo de la palabra. Flexible, que puede modificar su forma. A, delgado. B, blando. C, liviano. O D, elástico. Creo que esto está bastante sencillo. Lo pensamos 5 segundos. Creo que ya lo tenemos. Es elástico, ¿no es cierto? Porque puede cambiar su forma. Lo delgado ya es delgado, lo blando puede ser un poquito flexible, pero no necesariamente cambia su forma, ¿no es cierto? La materia no es tan cambiante. Y liviano también es otra cualidad. Vamos con el último. Identifica el sinónimo contextual de la palabra en negrita. Aquí tenemos una frase muy larga. Dato importante. Si es que te ponen sinónimos contextuales, a veces suele pasar este tipo de situación. No te ponen una frase chiquita como vimos en el primer ejemplo, sino te ponen un texto extenso. En este caso, gracias a que tenemos un timer o un cronómetro, ¿cierto? Que nos está ahí taladrando el oído, o la mente, o los nervios mientras estamos resolviendo el examen, un consejo para ganar tiempo es que puedas leer desde antes de un punto de signo de puntuación hasta después del signo de puntuación de la palabra. ¿Ok? En este caso, tenemos la palabra en negrita, es escuela. Si nos retrocedemos un poco, el primer signo de puntuación anterior es antes del verbo, ¿cierto? Tenemos una coma, entonces podemos leerlo desde ahí hasta el punto contiguo, después de rotunda. Solo leyendo esa frase ya debería ser. Dice, pero su respuesta no pudo ser más escueta y rotunda. Parece suficiente, pero si por alguna razón a ti te falta, ahí sí te aconsejo seguir leyendo más del texto, sobre todo tomando en cuenta esta cuestión de los signos de puntuación para ganar tiempo. Entonces, vamos con las opciones. A, breve. B, sobria. C, concisa. O D, valiente. Leamos de nuevo. Pero su respuesta no pudo ser más escueta y rotunda. Suena determinante, ¿no? ¿Breve es determinante? No necesariamente. ¿Sobria es determinante?
No, sabría más bien es que está relajado. Concisa es determinante. Creo que es así, ¿no? Y vacilante, obviamente, es lo contrario. Entonces, por ende, nos quedamos con concisa. Vamos ahora con los antónimos. Ya que estamos hablando de lo contrario, justamente el antónimo son aquellas palabras con significado opuesto, diferente, contrario. Nos sirven generalmente para dar negativa. Es algo muy común o que puedes tomarlo como consejo, por decirlo así. Si es que estás en un debate, por ejemplo, y no sabes muy bien cómo enganchar el debate, una buena idea es tomar una palabrita principal de lo que haya dicho tu oponente, buscarle un antónimo y desde ahí partir. Vas a ver que va a funcionar muy bien. Por otro lado, también nos ayuda a mejorar la comprensión, pues muchas veces cuando no sabemos el significado de una palabra, pero tenemos una idea vaga de su palabra contraria, puede ayudarnos a estructurar un esbozo de significado. Esto pasa mucho con los niños. Por ejemplo, a los niños muchos se les enseña qué es el bien y el mal. A veces entienden más el uno que el otro, ¿cierto? Y pueden preguntar, generalmente más se les explica qué es el bien. Y si es que el niño te dice, pero ¿y qué es el mal? Tú lo único que dices es lo contrario al bien. Con eso el niño de hecho ya queda calmado y puede hacer un esbozo de significado en su mente. Lo mismo nos puede pasar a nosotros con otras palabras. Entonces, vamos ahora a la clasificación. Primero, tenemos antónimos graduales. Como su nombre lo dice, aquellas palabras que pueden tener diferentes intensidades, opciones por intensidad, ¿ya? Por ejemplo, si decimos frío, si vamos a un extremo, podemos decir cálido. Si vamos a un intermedio, podemos decir templado. O si vamos al otro extremo, puede ser helado, congelado. ¿Ok? En este caso, ¿cómo escoger la respuesta correcta? Si es que la palabra está ingresada en un contexto, la frase es mucho más sencilla, ¿no? Dependerá de lo que diga la frase. Pero si no hay este elemento y son solo palabras sueltas, el consejo y lo que se suele hacer es que tú escojas la palabra más extrema, o de alguna manera la más polarizada, la del opuesto total. En este caso, el opuesto total y más lógico será cálido. Vamos con el siguiente, los antónimos complementarios. Como su nombre lo dice, si uno no existe, el otro tampoco. Sin A no hay B, sin B no hay A. Como por ejemplo, vida y muerte. Si no hay vida no hay muerte, si no hay muerte no hay vida. Podemos hablar de lo legal o ilegal. Si no hay algo legal, no hay algo ilegal. Si no entendemos lo ilegal, no entendemos lo legal. Vamos con los antónimos recíprocos. Igual, como su nombre lo dice, son palabras en las cuales pueden generarse o hacerse en un mismo tiempo. Por ejemplo, cuando tú vas a vender algo, alguien te lo está comprando y las dos cosas pasan en el mismo momento. Si das un regalo, también estás recibiendo algo, ya sea un mismo regalo o un agradecimiento. Son dos acciones simultáneas. Y por último tenemos el contextual. Como ya lo dijimos anteriormente, es igual que el sinónimo, por su uso, su temática. Y vamos a usar la misma frase. Angelina es una muñeca. Recordemos que en sinónimos usamos dos significados. La de objeto o cosa y la del halago o piropo. Entonces ahora busquemos antónimos. Angelina es una persona. Es una cosa, ahora es una persona. Angelina es una fiereza. O sea, ya no es una hermosura, ya es lo contrario, ya asusta, o sea, es una fiereza. Entonces ahí tenemos el ejemplo del antónimo contextual. Vamos con ejercicios. Primer ejercicio. Encuentra la palabra en mayúscula para dar un sentido opuesto a la oración. Y ellos lo olvidaron en el para. A. Celebraron. B. Protegieron. C. Recordaron.
o de abrigar. Vamos a ver los contrarios. Olvidaron es que ya ahí murió, que no chupa el diablo. ¿No es cierto? ¿Ya? Celebraron. Sí, es algo positivo, pero en este caso no es mucho. ¿No? Para olvidar, tomemos en cuenta que es que alguien deje de tener una dependencia o una conexión con alguien, ¿no? Entonces el celebrar más bien es algo muy momento. Protegieron. Podría ser. Recordaron. Recordaron no es algo específicamente inmediato, ¿no? Más bien es algo extenso, inmediato, algo de, sí, me acordé, ya, está ¿cierto? Pero el olvidaron, como que en este caso más bien es como que alguien tuvo la acción de olvidarse, ¿no? Y por otro lado tenemos abrigar, o sea que ellos lo acogieron, lo tuvieron consigo mismos. Entonces, 5 segundos para ver cuál sería la respuesta. Y la respuesta es protegieron, ¿ok? Justamente lo contrario, extremo, recordemos, podría ser gradual, ¿no? Entre protegieron y abrigaron podría ser gradual. Y siempre decíamos que el antónimo tiene que ser el totalmente opuesto. En este caso, el totalmente opuesto de que lo olvides es que estés pendiente de esa persona, ¿cierto? Estés pendiente, lo estés protegiendo. Vamos con la segunda. Encuentra el antónimo de la palabra. Latoso. A, agradable. B, suave. C, fastidioso. O D, grosero. En este caso, hay una táctica llamada, el tema se llama término excluido, pero también se puede usar como una táctica en diferentes ejemplos de diferentes ejercicios. En este caso podemos hacer lo mismo. Latoso suena a algo negativo o positivo. Negativo, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer es primero descartar los negativos. Tenemos agradable, suave, fastidioso y grosero. C y D se van. Nos queda A y B. Latoso será lo contrario, agradable o suave. ¿Cuál es el más extremo? ¿O cuál es el que mejor afinidad tiene? La A, ¿verdad? Lo contrario de alguien que te cansa es alguien que bien quieres convivir, ¿no es cierto? Que sea agradable. Por último, identifique el antónimo de la palabra marcada en negrita. De nuevo, antónimo contextual. Tenemos un texto muy extenso, así que leamos desde un signo de puntuación antes hasta un signo de puntuación después de la palabra en negrita. En este caso, nos ubicamos con el frondoso, retrocedemos hasta el punto. Los asistentes pueden pasear por el frondoso parque. Ahí hay otro signo de puntuación y hasta ahí es suficiente. Opciones: A, copioso. B, rebosante. C, abundante. O D, escaso. Por si acaso, pues vamos a leer. Los asistentes pueden pasear por el frondoso parque. Frondoso, suena magnánime, ¿no? Entonces, copioso, no, quiere decir que algo está muy repetitivo, como que no cuadra, ¿no? Rebosante, más suena a un sinónimo. Abundante, un sinónimo. Por ende nos queda escaso. Ahora bien, hemos visto ejercicios y ahora entendemos qué es o qué clasificaciones tienen los antónimos y los sinónimos, pero tenemos que ver ciertos temas afines que nos pueden ayudar como técnicas de resolución, ¿ok? Hay ciertos temitas que podemos revisar y dependiendo cómo sea tu proceso educativo, pueden ayudarte a ubicar mucho más fácil y no necesariamente depender de una significancia exacta de los términos. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, vamos primerito con la morfología. Resulta que hay ciertas personas que tenemos la facilidad de encontrar o de definir palabras gracias a la descomposición de una palabra o cómo ésta se estructura. Entonces, la composición de una palabra generalmente está planteada de lexema y morfemas. El lexema es la raíz
mientras que los morfemas son pequeñas partículas que se le agregan a este lexema para generar nuevas palabras y darle significado. Esos los conocemos como prefijos y sufijos. A veces pueden ser infijos, en medio, pero es muy extraño encontrar. Vamos a ver un ejemplo para entender mejor. Aquí tengo una palabra de la idiosincrasia ecuatoriana. Cuando alguien es alzado, fresa, de una postura socioeconómica alta y se jacta de ello, le decimos que es una niñada. En este caso, como podemos ver, está dividido en la composición, en la morfología de la palabra. Tenemos el lexema o la raíz que viene del niño, que es el mu, ¿ya? A eso le agregamos un prefijo a, que significa sin. Y por último le agregamos un sufijo ado, que significa cualidad, para generar una. Entonces, descomponiendo la palabra y sin un diccionario, podemos llegar a una definición. ¿Qué quiere decir? Sin ser un niño, se está dando la cualidad como tal, se está comportando como tal. ¿Ok? Así de fácil. Y eso podemos hacer con cualquier palabra. Y que se te haga muy fácil. Por si acaso, las listas de prefijos y sufijos son muy extensas. Tenemos prefijos griegos, latinos, sufijos igual, gramaticales, de intensidad, peyorativos, agradables. Tenemos una infinidad. Por ende, aquí puedes escanear el código QR e ingresar a un PDF que te lo puedes descargar y entrenar, revisar, leer, llenar el listado de prefijos y sufijos. Un listado muy básico, pero muy pertinente. Continuemos. En morfología también tenemos las palabras compuestas. ¿Qué son las palabras compuestas? Son aquellas que se juntan, o sea, son palabras completas ya dotadas de significado, ya definidas, pero que al unirse generan una nueva palabra. Como espantapájaros. Unidas generan una nueva palabra, pero separadas tienen un significado por sí solo, lo que no pasa con los lexemas o los morfemas. En el caso de los lexemas o los morfemas son dependientes. En las compuestas, ¿no? Lavamanos, lavaplatos. Lava será en este caso la principal palabra, pero no carece de significado, sino ya lo tiene, ¿verdad? Esta es una táctica. Vamos a ver unos pequeños ejemplos ejercicios con estas dos palabras. Encuentra el sinónimo. Tenemos la palabra inverosímil. Si no entiendes muy bien qué es inverosímil, podríamos descomponer, pero veamos las opciones primero. Confortable, aceptable, despreciable o increíble. En este caso vamos a hacer esto de buscar un prefijo. En este caso tenemos el prefijo in y se vuelve mucho más sencilla la cosa. En las opciones, como es un sinónimo, ¿cuál otra tiene un prefijo in? Increíble. Verosímil de veracidad, que es real, que se puede comprobar, es verdadero, ¿no? Increíble, justamente, creíble de ver, creer, saber. Entonces, tenemos ambas y la respuesta obviamente será una capacidad, una técnica muy fácil, descomponiendo palabras. Vamos a ver un ejemplo, no necesariamente de sinónimos y antónimos, sino relacionado con exactamente esto de los prefijos. Por si acaso, podemos en otra clase profundizar aún más este tema o, como ya se los dije, revisar el listado con el código QR. Entonces, identifique la palabra opuesta por el prefijo que invierte el significado de la palabra a la que se antepone. Suena a trabalenguas. Volvamos a leer más despacio. Identifique la palabra opuesta, o sea, antónimo, por el prefijo que invierte el significado de la palabra a la que se antepone. Para no hacernos bombas, dice que busques o que le descompongas y busques el prefijo que haga que cambie el significado de la raíz.
¿Ya? En este caso tenemos las opciones síntesis, descansar, predecir, interacción. Vamos a descomponer. Síntesis. Tesis. Bueno, ahí realmente no es que nos cuadre, no hay ningún sentido de oposición. Descansar es que deja de cansar de estar cansado. Ahí tenemos un opuesto. C, predecir, que se adelanta al decir. No es opuesto, simplemente se está adelantando. Interacción, una acción interna o que está pasando internamente, ¿no? Entonces tampoco es opuesto. La respuesta será descansar gracias al des, al prefijo des. Ese es el que le opone al cansado. Estás cansado y con el des dejas de estar. A eso se refiere la pregunta. Continuemos. Vamos con ahora la técnica de los significados o los usos. Resulta que las palabras pueden tener diferentes significados o diferentes usos. Hay una clasificación. Vamos a revisar brevemente esta clasificación. Primero, tenemos a las palabras homónimas. Homo, igual, fono, de sonido. Entonces, son aquellas palabras que se pronuncian igual, tienen una escritura parecida, pero su significado es totalmente diferente. Por ejemplo, alhambra suena igual a alhambra, pero si la podemos ver, la una tiene H intermedia y la otra no. La primera es un palacio y la segunda es, en cambio, el acto de colocar alambres. Otro ejemplo, abrazar y abrazar. Con Z, abrazar con S. Tienes que tomar en cuenta cómo lo usas, porque abrazar con Z es el acto de rodear con los brazos, mientras que el abrazar con S es quemar. No le vas a escribir a tu novia, te quiero abrazar, y le pones con... te pueden considerar un pirómano, así que cuidado por eso. Vamos con la siguiente clasificación. Las homógrafas. Homo, igual, grafo, de grafía, que quiere decir escritura, ¿ok? Se pronuncian y se escriben igual, pero su significado es totalmente diferente. Y estas son aquellas palabritas que hablábamos en los sinónimos y antónimos contextuales. Aquellas polisémicas, que tienen múltiples significados. Por ejemplo, si decimos banco, puede ser una unidad financiera, puede ser un asiento. Si decimos vela, puede ser la parte de la embarcación o puede ser que la vela será para alumbrar. Tenemos múltiples opciones. Por último, vamos con las parónimas. Como su nombre lo dice, paro viene de similar o de engendrar, ni más de nombre. Entonces, es de escritura parecida y pronunciación parecida, pero los significados son diferentes. No sé si alguna vez les ha pasado que es como que les dicen una palabra y ustedes escuchan otra. Y dices, ay, no, es que yo te escuché tal, pero suena parecido. Esas son las parónimas, aquellas palabritas que a veces nos suenan diferentes. Por ejemplo, si decimos apto y acto, suena bastante parecido. Apto, que es algo idóneo, algo exacto, mientras que acto, un suceso, una celebración. Tenemos espiar y expiar. En estas es mucho de la pronunciación, ¿no? Estas más nos causan dificultad al pronunciar, así que pilas con eso. Tenemos que hablar claro, por decirlo así, poder vocalizar de mejor manera. Espiar con S, estamos hablando de acechar, mientras que expiar es borrar las cosas. Así que pilas con esas parónimas para no tener malentendidos. Vamos a ver unos ejemplos, dos principalmente. Elige los enunciados que emplean palabras homófonas. 1. No contesto debido a que desconozco todo contexto. Parece trabalenguas. No contesto debido a que no desconozco todo contexto. ¿Suena homófona? 2. Hay mucha lluvia, truenos y oscuridad.
¡Ay, qué miedo! 3. Para limpiar una hoja de lechuga no es necesario perder un ojo. 4. Halagar charcos era una forma de halagar a los beduinos. Opciones. Tenemos que unir 2 o buscar 2, ¿verdad? 1, 3, 2, 3, 1, 4, 2, 4. Vamos a ver, revisar. La primera. Contexto y contexto suenan parecidos. Esas son parónimas. Recordemos que estas se conocen como parónimas. Homófonos eran quedas homo igual, fono, sonido. Suenan parecido, pero se escriben diferente y tienen un significado diferente. Entonces en la 2 tenemos ay, mucha lluvia, truenos y oscuridad. Ay, qué miedo. Tenemos una homófona. En las opciones tenemos B y D, cualquiera de las dos partes. Vamos a ver. La B dice con la 3. Para limpiar una hoja de lechuga no es necesario perder un ojo, no hay relación alguna, por ende nos sobra la 4. Halagar charcos era una forma de halagar a los beduinos. Tenemos halagar sin H, que significa hacer charcos, y halagar con H, que es de generar como un piropo, un cumplido, ¿ya? Por ende, la respuesta será la D. Por último, vamos con las palabras de variaciones culturales. Nos referimos a variaciones culturales con palabras que tienen que ver con nuestros entornos, con el país en que vivimos, el sector social del que nos desarrollamos y todo lo que consumimos también. Entonces, en este caso tenemos una diversificación muy grande. Por un lado tenemos los extranjerismos. Son aquellas palabras que son tomadas de otra lengua, ¿no? Generalmente del inglés, que se conocen como anglicismos, como barman, que es el que hace los cócteles, ¿verdad? O también de los galicismos, que los galicismos vienen del francés, como boutique. Boutique es del francés, que es una tienda departamental, una tienda de ropa. Y así tenemos varios extranjerismos. Por otro lado tenemos modismos. Se entiende por modismos a aquellas expresiones muy características de una lengua o de un lugar en específico. Por ejemplo, el chale de los mexicanos, el parce de los colombianos, el cachay de los chilenos, ¿no es cierto? O tenemos el chico, que usan mucho en la zona caribeña, ¿no es cierto? Todas estas expresiones características de un lugar en específico son modismos. Vamos ahora con los modismos más cercanos, los quichuismos y los quechuismos. Aquellas palabras que se usan en otro idioma que vienen derivadas del quichua o del quichua, como Pachamama, ayayay, arrobay, Pachamama, ya está Pachamama, perdón, taita, mama y demás. Vamos ahora con los barbarismos y vulgarismos. Como su nombre lo dice, viene de bárbaro y de vulgar. Por ende, son palabras equívocas o que de plano no existen o que están mal planteadas. Por ejemplo, cuando decimos más mejor, me dejaste, peor que el anterior, ¿no? Todos estos son barbarismos. Y vulgarismos, obviamente, aquellas palabras entendidas como incultas o insultos, que obviamente no les vamos a decir aquí. Y por último tenemos las jergas y los argos. Esto se entiende por un lenguaje o terminología especial de una comunidad específica o de un ámbito laboral social específico, ¿ya? Por ejemplo, podemos meter ahí los códigos de los taxistas, de los se comunican así, y solo entre ellos, ¿no? O dependiendo de la profesión, por ejemplo, se habla de determinadas cosas, se usan determinados términos que solo de esa profesión pueden entenderlo. Esos son conocidos como jergas y argos. Si deseamos especificar aún más ejemplos de todos estos, podemos escanear este código QR y ver y repasar mejor estas clasificaciones. Vamos con ejercicios. Elige las palabras consideradas como chuismos.
1 Wambra, 2 Tata, 3 Locro y 4 Padre. Tenemos que escoger 2. Vamos a ver, Wambra, sí, Wambra se entiende como aquel joven, es un joven. Tata, le suelen decir a los abuelos, pero no me suena a quichua. Tenemos 1 y 2, hay 2 y 1, pero no me convence. Vamos a ver la otra. Locro. Si hablamos de comida ecuatoriana, yagua, locro. Locro de cuero, locro de papa. Ah, por ahí puede ir. 4 Padre, 4 descartados. Entonces la opción correcta será 1 y 3. Vamos a encontrar el sinónimo de falda. A, tela. B, prenda. C, anaco. Y D, vestidura. En este caso, las 4 pueden ser una opción, pero la más directa es el quichuismo anaco, porque el anaco es la falda. Identifica la oración sin vulgarismos. 1. Esto está peor que el año anterior. 2. Los coteños somos un grupo unido. 3. El lunch se prolongó más de lo esperado. 4. Me viste cerca de ti y no me saludaste. ¿Cuál es la respuesta correcta? Primero, está peor, ya la frego. 2. Los coteños, ya nos estamos comiendo una S. 3. El lunch se prolongó. Ahí tenemos esta palabreja lunch. ¿Pero el lunch era un vulgarismo? No, ¿verdad? Era un extranjerismo. Entonces, la respuesta sería la 3. La respuesta sería la número 3. La 3. Aquí hubo un pequeño fallo. La 3 es la respuesta correcta. El lunch se prolongó más de lo esperado. Continuemos. Por último, anotemos ciertas consideraciones. Siempre el enunciado, o sea, la palabra o el término que va a estar en el enunciado, tiene que tener la misma categoría gramatical que la respuesta. ¿A qué me refiero? Si es un verbo, tiene que ser un verbo. Si está en presente, tiene que estar en presente. Si tiene que estar en pasado. Toda la categoría gramatical, todo lo que viene de gramática, género, número, tiempo, modo, todos estos elementos tienen que ser los mismos. O si no, no tiene lógica. ¿Ok? Pilas con eso. Por último, desarrollemos 4 ejemplos más para terminar la clase. Primero, sustituye la palabra mayúscula para dar un sentido opuesto a la oración. Mi motocicleta es la más pulcra de todas. Sentido opuesto, por ende buscamos un antónimo de pulcra. A, incómoda. B, despreciable. C, inmunda. D, fea. ¿Cuál será la opción? Si hablamos del pulcro, hablamos de que se ve reducido. Vamos. La respuesta correcta será inmunda. Vamos con la segunda. Encuentra el sinónimo contextual de la palabra en negrita. Ernesto amaneció con un terrible chuchuismo. A, retroceso. B, resaca. C, alivio. O D, mal. Eliminamos la obvia, alivio no, porque estamos buscando un sinónimo. Un retroceso, un chuchaqui es un retroceso. ¿Es un mal? Sí, pero más se entiende como una resaca. Ok, vamos con el tercero. Identifica el antónimo. Negligente. ¿Han escuchado el término negligente? Si no lo sabemos, vamos a hacer un análisis. A, culto. B, sobrio. C, cuidadoso. D, inteligente. Aquí podemos aplicarlo de prefijos y sufijos si ustedes se dan cuenta. Termina en ente. La única que tiene ente es la B.
Y si sabemos por definición, negligente es alguien que no sabe hacer bien las cosas, ¿no es cierto? Que no le interesa, que le da igual, que no se capacita para. Lo contrario va a ser alguien inteligente, alguien que está dispuesto a hacer. Y por último, con base en el texto, identifique un sinónimo de la palabra en negrita. La novela Débora es una obra imprescindible para los lectores de Pablo Palacio. A, indispensable, B, preferible, C, sustituible o D, deseable. Si hablamos de imprescindible que no te la puedes perder. Entonces, preferible, nada que ver. C, nada que ver. Deseable, pero lo más fácil es irnos por el imprescindible. En este caso, el prefijo que tiene relación puede ser indispensable y la respuesta está la. Y hasta ahí hemos llegado con nuestro tema de sinónimos y antónimos. Muchísimas gracias por acompañarme en esta clase. Espero que todos estos conocimientos adeptos a sinónimos y antónimos te ayuden como estrategias para poder desarrollar y resolver mejor los ejercicios. No olvides, mejor dicho, siempre estar al pendiente de un vocabulario, siempre estar nutriéndote con más palabras e ir indagando en todas las técnicas que vimos: extranjerismos, truismos, qué otras palabras podemos encontrar, cómo descomponer las palabras y demás. Cualquier comentario, sugerencia o pregunta, puedes dejárnoslo en la casilla inferior, en la de comentarios, por supuesto, y en la descripción también tendrás enlaces a otros ejercicios, a otras clases y material para poder reforzar. Muchas gracias por vernos. No te olvides seguirnos en redes sociales, darle like y por supuesto estar pendiente a nuestras próximas clases. Muchas gracias. Y recuerda que el preuniversitario Henry Ford siempre está ayudándote a capacitarte y aprender más. Hasta la próxima.